Hola a todos, ¿cómo están? Aquí vamos a esperar que empiecen a aparecer todos. Vamos en dos, así que esperamos, ¿no? Oye, si no los leo bien es porque veo poco y no voy a usar lentes frente a ustedes, así que nos está yendo bien. Vamos en 27. Tenemos que llegar a los 100, chicos. Me baja todo como el alma de animador de televisión. Hola Jimena Somoza. Hola Isis. Mira, un ex alumno mío. ¿Cómo estamos? Hola querida. Hola Claudia. ¿Cómo estamos? Male, ¿cómo estáis? Te aparezco estar en la sopa. Vamos bien, ¿no? Claudia Vigan. Muy bien, aquí te quería. Karina, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Pola, qué bueno verlo a todos. Facu, de los que no conozco. Y eso apriete los corazones. Benjamín Osa, ¿cómo estamos? Sí, los adoradores, totalmente. ¿Cómo estáis, Francisco Bustamante? Un gran artista con nosotros. Juli, mi amiga. Acá me avisan si partimos. Em, no sé, esperamos o vamos. Que parta contando. Bueno, primero que nada quería agradecer esta invitación a CCU en el Arte, a todo el equipo completo, a la Marisol Bravo, a la Carola, a Adrián, a la Isi, a los chicos de soporte de acá, Sebastián. Em, Quería agradecerles también a todos mis amigos que están acá con nosotros. Pensé que tenía más amigos, pero yo espero que se vayan sumando más. Así que, así que eso. Y, y bueno, quería contarles un poco de mi trabajo. Yo ahora estoy haciendo clases de historia del arte y es súper interesante porque en el fondo me ha tocado mucho como repasar cuestiones que ya tenía metidas en la cabeza un poco. Y ahora artista, creando obras de arte, ha sido una experiencia súper grata porque me he reencontrado con los colegas, entre comillas, de la historia, que son los artistas. Y me distraen los mensajes, pero así que me voy a concentrar en la cámara. Y el número, vamos en 39, tenemos que subir más. Y, y bueno, como les contaba, estaba haciendo estas clases de historia del arte y CCU me invitó a hablar de mi trabajo, de mi obra. Así que quería contarles un poco de qué se trata la obra en general y por qué hago lo que hago, que es bastante extraño porque yo me dedicaba a la curaduría. Yo estudié teoría e historia del arte en la Universidad de Chile y después hice una maestría en estudio latinoamericano y de ahí me empecé a dedicar a ser curador de arte hasta llegar a Tucana 100 y bueno, me tocó hacer varias exhibiciones grandes y una de las que más recuerdo con cariño es de la de Juan Pablo Langlois, su retrospectiva, y las colecciones que fueron proyectos que eran curatoriales, pero se transformaron en proyectos de arte con el paso del tiempo. Eh, Estos proyectos tienen que ver mucho como con una idea fija mía en torno a varias cosas, pero sobre todo a la idea del arte, que es la que más me interesa que compartamos hoy día acá, porque muchos de nosotros cuando hablamos de arte sentimos que no sabemos nada y en realidad no sabemos muy poco porque el arte hoy día es como la ciencia, es decir, que hay que estudiar mucho para poder entender el fenómeno, pero no es ciencia
Por tanto, hay como una conexión directa con el arte que tenemos que establecer, sobre todo la gente que nos dedicamos a él. Yo soy pro lenguaje fácil, ameno y didáctico, aunque a veces pase por maestro de colegio, pero me da lo mismo porque creo que es el mejor lenguaje del mundo y ser maestro de colegio y ser didáctico creo que es un honor. Así que les quiero mostrar imágenes que espero que se vea bien, no sé cómo la verán ahí. Yo me dedico a esto, básicamente, a estudiar los gabinetes de curiosidades. Este es un fenómeno que parte hace mucho tiempo, pero como gabinete de curiosidades recién se instala en el siglo XVI, cuando los gabinetes de personas con mucho poder existían en sus casas de manera privada. Se llamaban estudiolos. ¿Qué eran estos estudiolos? Eran una sala en donde se guardaban todos los elementos más exóticos y raros del mundo. Los tipos que manejaban mucho poder económico y sobre todo muchos contactos navieros iban a las colonias y se llevaban elementos que no se sabían qué eran, y estos elementos lo iban guardando en estas casas privadas. Con el tiempo aparecieron sujetos, para mi gusto, mucho más interesantes que crearon el gabinete de curiosidades. Es decir, del estudiolo pasamos a este gabinete de curiosidades, que la gran diferencia son básicamente estos detalles que les tomé fotos, y voy a irme de una a la foto, que es esto, y que en este caso es esto. El gabinete de curiosidades convocaba personas, gente, para hablar de los objetos que estaban dentro. Por lo tanto, podríamos decir que la ciencia moderna se funda en la discusión de personas que trataban de entender o establecer categorías sobre estos objetos que no se conocían. Imagínense, y siempre pongo el ejemplo, de que si nos invadiera un marciano y el platillo volador, como tenemos enseguida los marcianos, botara todos sus elementos, llevarían a los estudiosos de la época a ver estos objetos, y estos objetos tendrán todos que lanzar ideas de lo que es. Muchas de las cosas que ellos veían ahí no sabían lo que eran y trataban de relacionarlas con cosas que ellos la encontraban parecidas. Por lo tanto, algo que parecía, no sé, como un ala grande era un ala de ángel, o algo que parecía una especie de monstruo, mitad humano, mitad pez, era una sirena. Entonces van creando también a partir de sus temores y de sus ideas preconcebidas de las colonias, qué es lo que había aquí adentro. Yo les traje dos ejemplos de gabinetes de curiosidades que son de dos tipos que eran coleccionistas, que realmente para mi gusto sabían lo que tenían y que recolectaron, en este caso, en este segundo, 18.000 objetos. Estos 18.000 objetos estaban puestos en estas especies de muebles, y se fijan acá, son muebles preciosos, que tienen fanales, que pegan las cositas en los muros, y que arriba, si se dan cuenta, dice Dante. Es decir, Dante también uno podría pensarlo como un coleccionista, ya que sus grandes textos parecen también una colección de diferentes cosas que no sabemos. Estos elementos son, para mi gusto, materialidades que no se saben y que se tratan de ordenar espacialmente, y aparecen los estudiosos. En este caso, acá abajo aparece una persona alumbrando, como diciendo, aquí aparece el conocimiento, y vemos, como les decía, fanales, esculturas, conchas marinas, etc. Son maravillosos para mi gusto porque crean la conciencia de que uno, cuando piensa o aprende algo, siempre tiene que ver con lo visual. Es decir, es distinto ver un cocodrilo pegado en un muro que verlo de manera demasiado mediatizada. Y esto pasaba acá. Los coleccionistas eran científicos, eran grandes intelectuales que, para mi gusto, crearon la ciencia moderna. Estos sí evolucionaron, y les quería mostrar un cuadro de Franz Franken. Este es un tipo del siglo XVII que pinta una colección, pero con elementos que van apareciendo y para mi gusto se van como comiendo esta idea de los elementos naturales. Aparece lo artificial, o la categoría de artificialia, que son elementos de arte, pinturas y esculturas. Si se fijan, a diferencia de los dos grabados anteriores que mostré, aparecen
objetos hechos por humanos. En este caso, bueno, los otros también estaban hechos por humanos, pero aquí son humanos entendidos en esa época, como hombres occidentales que pertenecían a una clase específica. Y cuadros que son hechos por artistas. El arte le va ganando espacio a los objetos naturales y le va quitando el espacio a tal punto que este caballito de mar está entre medio de pinturas y un dibujo, o estas conchas marinas ya se van a caer un poco de la mesa, mientras que antes estaban siendo completamente protagónicos, como en el caso de acá, como en el caso de acá y como en el caso de acá. Franz Franken, para mi gusto, entendió algo, que el arte le ganó a la naturaleza y el arte se transformó en un elemento que, a fin de cuentas, gobernó lo que podríamos entender como los gabinetes de curiosidades. Fíjense esta última pintura, Franz Franken, que aparece todo el arte de la época. Ya no hay elementos naturales, solamente hay cuadros y solamente hay esculturas. Entonces, lo que a mí me parece más fascinante es que lo único natural que podemos ver es a través de la ventana, algunos árboles. Aquí abajo se lo pueden ver un perrito junto con un personaje. Y acá otro perrito abajo. Los únicos elementos naturales son los elementos naturales vivos. Y nada más que eso. El arte o el coleccionismo el arte ganó el territorio del coleccionismo. Y yo siempre me pregunté, desde ese punto de vista, ¿uno podría pensar estas colecciones como arte y naturaleza o arte o naturaleza? Acá la tesis de Franz Franken diría que en realidad es solamente arte y no naturaleza. Y eso a mí me llamó mucho la atención porque yo desde chico tuve una afición gigante por los gabinetes. Tenía mi espacio o mi mueble lleno de juguetes, de libros y de objetos para mí de conocimiento. Tenía típicos juegos como de ser el primer científico o el primer químico, y tenía todas estas cosas así, y creo que era como también una forma de pensar el mundo que me la daba este mueble. Y me di cuenta que el arte habitaba en mi casa también, pero estaba en la sala de estar, o el living, como le decíamos antes, ¿no? Este arte era una pintura de un paisaje y una marina. Este paisaje era como una especie de campo, bastante bello, con una carreta al medio, y este mar era increíblemente el mar Pacífico, porque era este azul potente del mar Pacífico, pero también terrible con el mar Pacífico. Yo sentía que estos dos cuadros eran las primeras obras de arte que yo tenía contacto, y generé una cierta veneración a esas obras de arte, y me di cuenta con el tiempo que esas obras de arte me acompañaron hasta el día de hoy. Creo a veces que cada obra, el paisaje era mi papá y el mar era mi mamá. Como dice acá Milka Díaz, increíble que el espacio de la pintura tenga tanta importancia. Y sí, se dan cuenta que tiene tanta importancia y que hoy día los grandes espacios de exhibición exhiban arte y no exhiben naturaleza. Para ir a ver naturaleza hay que ir al Museo de Historia Natural. Pero yo me quedé pegado en el arte y me pareció interesante pensar eso mismo que preguntaban acá, y se me ocurrió en el año 2008 presentar un proyecto que investigara sobre el arte, pero no en el arte que estamos habituados a ver. Yo, a pesar de que estudié teoría e historia del arte, siempre vi el arte a través de proyecciones y, en ese tiempo, diapositivas o libros. Nunca vi la obra como tal. Y me daba cuenta que el único arte que yo había visto realmente, o que tenía roce, como ayer hablábamos con un amigo del roce, eran los cuadros que estaban en mi casa. Que el arte era ese, el que estaba pegado a los muros. Y pensé, ¿cuántas casas de cualquier parte del mundo tienen estos mismos cuadros? Y en 2008 se me ocurrió hacer un proyecto que algunos lo llamaron como una curaduría sin artista. Yo no lo llamé así, porque esas cosas de ponerle nombre no me gusta tanto. Y realicé esta pregunta: ¿nos presta su obra de arte? Fui casa a casa en una población, acá en Pedro Aguirre Cerda, preguntando eso,
y no se preguntaba nada más, se tocaba la puerta, se preguntaba eso, y la gente decía, sí, sí tengo, y nos mostraban los cuadros en su casa. Acá fíjense que es un carreño que pintó la hija para la mamá, y atrás queda el manchón, no sé si se ve bien, de la obra que sale. Acá al lado tenemos otras obras de arte. Acá el papá que pinta payasos y que le enseña al hijo a pintar, pero el hijo con su juventud y su forma de ver ideológica las cosas, pinta grafitis. Para mí es como una tesis esta foto de la vida. Íbamos casa por casa y juntábamos todos estos cuadros en unos carritos de feria, donde uno compra verduras, para armar un gabinete artístico, tal como Franz Franken. Fíjense acá. Este proyecto se llamó Colección Vecinal. Leo los comentarios y se me va la onda, así que no los voy a leer. La colección vecinal consistió en esto, en armar el gabinete pictórico con las obras de arte de todos los vecinos, y llegaron alrededor de 300 obras que fueron puestas en los muros según el criterio que utilizaban antiguamente, para mi gusto, los curadores o científicos del siglo XVI. Poníamos las cosas unidas según semejanzas y diferencias. Es decir, si yo tenía un cuadro que aparecía el mar, lo ponía al lado de otro cuadro que aparecía el mar. Si un cuadro aparecía el paisaje, lo ponía al lado de otro paisaje. Y así se empezó a armar un espacio con cada uno de los géneros menores. En el lado izquierdo estaba el paisaje, al frente está la naturaleza muerta y a la derecha están los retratos. Aunque no lo crean, todos los vecinos fueron y no se escuchaba nada. Había silencio total. Y yo me sentí súper bien, porque en general en las inauguraciones todo el mundo habla mucho y nadie se fija en las obras, y aquí sí la gente se fijaba en las obras y trataba de decir, esta es mía y está al lado de este vecino, por lo tanto se lee esto. Me pareció también importante eso, que era un comentario no menor. Se me acercó una señora que apuntó su cuadro, que eran eran unos perritos que tenía en su casa, y dijo, bueno, estos perritos son esto, y lo pusiste al lado de estos otros perritos que son esto, y empezó a crear como una especie de lectura en diferentes direcciones de la obra. Nosotros estamos acostumbrados a ver las exhibiciones de arte de izquierda a derecha, como si leyéramos un texto, y como si fuera súper coherente las cosas. Sobre todo los curadores solemnes que te exigen como entender la hipótesis, o los más flojos que te lanzan el rollo y uno tiene que arreglársela. Acá al contrario, acá no había guión de nada. El único guión era la gente proyectando lo que ellos consideraban lo que era su obra y cómo se armaban vínculos con las otras. Llegó una teórica de gran renombre a ver la muestra y vio una obra que la relacionó con un artista parisino que ya conoció y vinculó con otras obras. Y me di cuenta que las dos personas crearon la misma lectura, es decir, crearon lecturas como en árbol, de un lado para el otro o en zigzag permanente, no de izquierda a derecha. Y creo que el proyecto logró su objetivo, que era no imponer una idea, sino que entender que toda obra o toda exhibición siempre va a ser el resultado de la proyección de las ideas que cada uno tenga. A este proyecto le fue bien y continuó en Matucana 100. Aquí reunimos 1500 obras de arte y le pedimos a varias personas y varias instituciones que rodeaban a Matucana 100. Ahí fue cuando estaba de curador con Cristóbal Gumucio, que sigue siendo el director, y él me da la posibilidad de desarrollar todos mis proyectos, así que le agradezco mucho por este live. Y ahí pudimos invitar al Museo de la Memoria, invitar al MAC, invitar al Planetario, y cada uno entregó lo que ellos mismos consideraban como obra de arte. Nos llegó hasta una Hello Kitty que lanzaba agua y que según la niña de una casa era una obra de arte, y nosotros teníamos que respetar 100% ese criterio. Yo fui feliz con esto. Imagínense los que más me conocen, bueno, que esto es como parte de uno, lo feliz que me puedo hacer. Y bueno, la afluencia pública fue increíble, pero eso es como ya lanzar muchos datos que pasan por ahí, pero que son también importantes, porque también piensen que una obra vale por muchas personas. Es decir, una obra de una casa vale por un grupo familiar, que serán como unas 10 personas. Teníamos 1500 y se llenó,
y el proyecto tuvo un resultado pero muy muy increíble. Después de eso me pasó algo más increíble aún, que fue esto. Como que me di cuenta de que me fascinaban las obras de arte por atrás y por delante. Pero también me daba cuenta que las obras de arte en su mayoría eran cuadros, en su mayoría eran pinturas, y tenían el marco y el alambre que sujetaba este tipo de obras. Y me dediqué un tiempo a comprar obras que aparecían en estas colecciones que iba haciendo. Bueno, se hizo acá en Santiago, en Pedro Aguirre Cerda, en Matucanacien y en Brasil, en Caxias do Sul, el año 2009. Compré obras así, como lo muestro acá. Ese era mi antiguo taller y así las ordenaba. Obras que iba encontrando en diferentes ferias y que en cierta medida me estaban dando datos de lo que yo quería entender un poco. Yo venía, imagínense, desde la historia del arte. Entonces, esta historia de arte con mayúscula, uno ve a los grandes pintores, pero que uno nunca ve y uno nunca tiene capacidad de acercarse. Y cuando uno se acerca y los toca, son una alarma. Acá estas obras estaban todas tiradas, llenas de polvo, y a nadie le importaban. Y esto me armó una colección personal y me empecé a dar cuenta de varias cosas que me significaron mucho. Acá me enredé un poco con las fotos, pero voy a tratar de ser claro. En ese tiempo me puse a investigar sobre la naturaleza en Chile, una publicación que iba a ser a través de Fondart, que me gané un Fondart de investigación en el año 2011, y tenía que entregarlo, obviamente. Y de repente me puse a investigar cómo era nuestra naturaleza antes del siglo XIX. Y claramente yo pensaba que Chile, o Santiago, uno piensa que Santiago de Chile, es completamente verde. Y me di cuenta, viendo registros fotográficos, que esta es una imagen de Santiago. Esta es la Plaza de Armas, y al fondo está el Cerro Santa Lucía, que le decían el Gran Peñón. El Cerro Santa Lucía es una piedra. Era una piedra, o sigue siendo una piedra. Fíjense lo increíble de que no hay nada. Este libro que yo armé, esta investigación, me llevó a varias cosas, bueno, que ahí les contaré, pero lo que más me di cuenta es que nosotros somos pertenecientes a un desierto, que desde la cuarta hasta la séptima región somos completamente secos. No tenemos agua, y sin agua no hay verde. Entonces pensé, ¿por qué habría verde? ¿Y por qué yo veía verde? Y no, en realidad no veía verde. Veía un verde que era el artificio de familias que sí podían ponerle agua a la tierra y podían disponer de agua para la podían pagar en el fondo. Si uno se fija en un Google Maps, por ejemplo, los sectores de mayor ingreso económico son más verdes que los sectores más pobres. Y con esa idea, que lo verde significaba economía y que lo amarillo significaba pobreza, me empecé a dar cuenta y a volver loco un poco investigando esto, y me encontré con que en el siglo XIX, un tipo muy astuto, que es Benjamín Vicuña Maquena, renovó el Cerro Santa Lucía, esta es la imagen de la renovación, y plantó árboles y plantas para transformarlo en verde. Si Santiago, Chile, quería ser europeo, no podía tener un pasado amarillo, como de piedra, como seco. Por lo tanto, necesitamos tener un espacio verde, algo que atrás nos identificara con Londres o con París. Fue tan increíble que él se tomó una foto, fíjense acá, y que abajo, a la derecha, hay dos copones con suculentas, que son plantas que absorben agua y la mantienen dentro. Estas plantas son las plantas que en nuestro ecosistema funcionan porque se adecúan al bioma que poseemos. Hoy día hay una discusión gigante con el tema del pasto, que sea verde y que la gente lo riegue. Bueno, tiene que ver con toda esta tradición del siglo XIX. Lo más increíble es que fíjense acá que estos señores se parecen a estos. Y yo tenía ganas de hacer algo raro. Acá está el cerro hoy en día. Se dan cuenta lo verde que es, y cuando uno nace y camina y va a visitar el Cerro Santa Lucía, uno dice, qué lindo el cerro verde, pero debajo de todo ese manto verde hay una capa de piedra muy dura y hay una larga historia cultural. En esta investigación, que se publicó un libro, me descubrí también cine y literatura de ese tiempo,
y me encontré con Caluga o Menta. No sé si se acuerdan de esta película. Oye, lo otro que hay una gatita nueva que tengo y que está gritando atrás mío, así que me distrae, pero bueno, la quiero mucho. Esta historia cuenta la terrible historia del Nicky, un chico de una población que vive con sus amigos, drogándose y que roban básicamente para subsistir. Pero en esta historia que transcurre con este cine muy post-dictadura o que ocurre después del mundo militar que pasó en Chile, se estrenó el año 89, aparecen ellos en una población en un espacio completamente desértico. Este también es Santiago, el mismo Santiago que es como este. Y se les acerca el alcalde a ofrecerles un espacio verde para decirles, chicos, los queremos tomar en cuenta, así que haremos áreas verdes. Y a mí se me prendió la cabeza, dije, claro, otra vez el verde es una manera o un manto de tapar ciertas cuestiones. El Nicky se enamora, y se enamora de una chica bien. Va a un barrio alto, así se le llama en Chile, a los barrios más chetos, como dicen los argentinos, o más cifrinos, como dicen los otros. Lo digo porque hay gente de otras partes que nos está mirando. Y ellos se enamoran y tienen un acercamiento en el jardín de ella. Y es preciosa la escena. Ella acá le cuenta un sueño que ella tuvo, que hace miles de años ellos se conocieron y que hace miles de años se amaron mucho. Y ellos después terminaron besándose en la piscina o en el agua. ¿Se dan cuenta esta imagen hidratada del barrio alto versus esta imagen deshidratada del barrio pobre? Termina todo esto, bueno, muy mal, con la imagen de ellos dos en el pleno desierto. ¿Qué pasó acá? ¿Y qué se me ocurrió hacer? Aunque no lo crean, se me ocurrió hacer un jardín a la chilena. Todas las obras que recolecté las transformé en plantas, pero en las plantas que, como les mostré de Vicuña Maquena, son las suculentas o las palmeras, que son plantas que sobreviven en nuestro ecosistema. Todo esto que ven aquí, estas imágenes, es una recolección de pinturas del Teatro Municipal que las recorté. Los troncos de las palmeras son los marcos y bastidores de las pinturas. Y las esculturas son las esculturas que se utilizan también para los espectáculos del municipal. El suelo estaba completamente cubierto de una arenilla que daba todo este tono como grisáceo. Todas las esculturas que pongo acá son de yeso. A mí me parecía fascinante porque era un jardín muy italiano para mi gusto, pero que tenía esa condición de ser chilena, de ser amarillo. ¿Y de dónde saqué este color? Este color lo saqué de los cuadros que yo empecé a recolectar. Todos los cuadros por detrás eran así. Esto, aunque ustedes no lo crean, es un cuadro por detrás, que tiene ese manchón y que parece paisaje. Al punto que se me ocurrió hacer una exhibición que se llamaba Paisajes Amarillos, y donde que lo que vemos acá son 16 cuadros por detrás. O sea, uno los da vuelta y está su representación, pero atrás aparece este color, el mismo color, e idéntico color local, como le gusta decir a muchos, que este color de acá. Entonces la idea era hacer este jardín seco, este jardín amarillo. Nunca me olvidé que cuando estábamos montando, que este montaje fue sangre, sudor y lágrimas, la señora que limpiaba, pobre de ella, porque le tocaba limpiar toda esta arena que lanzábamos, me dijo, este jardín es como si hubieran puesto un tapón, o sea, hubieran sacado un tapón y se hubiera ido todo lo verde y hubiera quedado solamente el amarillo. Yo quedé con tantas ideas de esta investigación que después se me ocurrió presentar esto. Esto, bueno, no les dije, pero esto es Corpartes, una gran sala que hay en Santiago que me invitó a hacer un individual. Y acá armé gabinetes, tal como se los mostré de los grabados, de puras pinturas recortadas. Es decir, ahora en vez de mostrar la parte de atrás, mostraba la parte de adelante. Son cápsulas que son cuasi futuristas, pero es un futurismo más bien del cine, de los 90 y del 2000, como decía en el espacio, pero que en el fondo, para mi gusto, tratan de rescatar esta
esta cosa que se rompió entre naturaleza y arte. Em, Hice mariposa, hice escarabajos, hice también suculentas, palmeras, arañas, y estamos prontamente a reinaugurarla en el Centro Cultural de Valparaíso. Estamos montando antes del COVID, así que espero que cuando pasemos todo esto podamos verla de nuevo, que sería un placer total, ya que una muestra que es bastante impresionante por la envergadura que tiene y para mi gusto por esa poética extraña que tiene, porque es como si del pasado entramos al futuro o al revés. Quizás este es el pasado y lo que nos viene es este, como el futuro. La última sala eran estas dos Venus. Yo nunca me voy a olvidar de algo increíble. Aunque ustedes no lo crean, la colección del Museo Nacional de Bellas Artes está hecha con muchas esculturas de yeso. Son esculturas que son copias de las grandes esculturas anteriores. Lo hicieron porque querían tener arte europeo, pero como no alcanzaba la plata, solo alcanzó para las copias. Y se hizo el Museo de las Copias. Estas esculturas de las Venus son chilenizadas por los escultores de yeso que están en Quinta Normal. Yo los contacté y les pedí dos que habían y las encontré preciosas porque son bien chilenas, son bien traducidas, pero también se cuentan entre ellas dos este secreto de que además de nuestro paisaje, de tener esta cuestión seca y de tener esta cosa rara de que no entendemos entre verde y amarillo, también tiene sismos y terremotos. Y que toda colección que colguemos en los muros siempre va a tener un movimiento que le va a hacer caer. Sentía que eso tenía que ver mucho con una colección que me encontré en el año 1920, bueno, en esta investigación sobre un tipo que coleccionaba lencería, se le llamaba en ese tiempo, que eran diferentes tipos de tela, que las tenía puestas en su casa y que para el terremoto todo quedó bajo tierra y bajo el barro. Y pensé, qué vanidad es coleccionar. Algún día todo esto se va a caer y todo esto se va a transformar en pura materialidad. Y ahí terminó siendo que toda la basura de la exhibición se transformó en esto, como ustedes pueden ver acá. Pasando al tema de la naturaleza, no sé si voy bien, porque ya no veo comentarios. Ah, hay muchos comentarios. Miren acá, este es un paisaje de la playa, otra suculenta con una puya, una preciosa puya. Acá es una foto del cementerio que la tomé. Y acá una foto cuando fui a la playa y me bajé de un auto y pedí por favor tomar esta foto. ¿Se dan cuenta que la suculenta es fundamental? Que aunque están de moda hoy día, parece ser que está dentro de nuestro ADN natural. Y miren acá, cómo los cardos también son parte de nuestro paisaje. El libro que hice, muy buena pregunta, es el catálogo de la muestra Colección Natural que se hizo en Corpartes. Así que si quieres me mandas o los que quieran, un privado y se los mando por mail, el PDF. Este es también un cerro, caminando, uno ve este paisaje, un cerro que no tiene ningún tipo de actividad humana en el sentido de que nadie lo riega, sino que estaría como la naturaleza tal cual es. Y acá, fíjense, tenemos pequeños elementos que, aunque no lo crean, son pinturas. Esto son las pinturas que les mostré en un momento, las recorté y las transformé en suculentas. Estos son millones de pinturas en miniatura, y aquí están, y acá hay un personaje que mi cara lo tapa, pero ahí se los voy a mostrar. Acá son otras pinturas recortadas por detrás, y empecé a crear los elementos que iba viendo de este paisaje en cuadros. Acá tenemos estos cardos que aparecen aquí. Y armé un cuadro, como un cuadro botánico de cardos que están hechos con pinturas recortadas por el lado de atrás, así de complejo y terrible. Acá hay una pintura recortada, el lado de adelante, el lado de detrás, pero ya no se sabe cuál es el detrás, cuál es el delante.
Acá estoy en el taller con Simón, que en ese tiempo trabajábamos juntos y me ayudaba harto. Esto es una tela por detrás, y acá hay una roca. Y en ese momento se me ocurrió invitar a un grupo de amigos a que se disfrazaran de personajes del siglo XIX, acá de Benjamín Vicuña Maquena, este es mi amigo Cristóbal Gumucio, y armé con todas las pinturas como la misma imagen soberbia frente al paisaje, diciendo, bueno, si tenemos amarillo, aquí ponemos verde, al costo que sea. Acá hay otro personaje también victoriano. Y acá hay un diorama que empecé a hacer, y aunque ustedes no lo crean, lo que ven ahí es una marina. Esto es una marina recortada, una marina completa que se transforma en suculenta. Acá es un homenaje a mi querido amigo Juan Pablo Langlois, que lo molestaba mucho y nos queríamos demasiado. Bueno, yo hasta el día de hoy lo quiero mucho. Y a él también lo disfracé de Vicuña Maquena y lo metí en una cajita. Acá está mi otro yo mirando la caja. Y aquí aparece Juan Pablo en este hermoso diorama. Para mí son las obras más importantes que he hecho, porque creo que sintetizan de manera impresionante todo el trabajo sobre lo amarillo, como si fuera un problema de color, pero también un problema ideológico, un problema de todo. En ese tiempo también me puse a trabajar en varias cuestiones y empecé a crear también colecciones como esta. Estas son colecciones de 2 pinturas que las tiene un gran amigo, Max, que son las flores más lindas del mundo, para mi gusto, que las recorté y las fui pegando una a una. Son pinturas también pegadas. Y acá agarré imágenes de la historia del arte y le tomé foto a sus rostros y le empecé a pegar pequeñas hojitas que me iba encontrando en el suelo. Las empecé a recolectar como un botánico y después empecé a crear estas cosas. Esta pertenece a una querida amiga, la Vale Marambio, que la compró porque quedamos que era mi autorretrato. Y acá aparece un niño con un antifaz que es una mini hoja. Acá hay otra pintura. Esta pintura es antigua, de 1870, recortada. Y en una exhibición que se realizó en CB Galería, gracias a Felipe Forteza, en donde mostré un gabinete de todas estas cosas que estaba realizando. También hay obras de una amiga, la Paula, así harta gente que le encantó esta poética que es bien extraña y que le interesó el mundo natural y la adquirió. Acá tenemos un gabinete completo de animales marinos, que son 12 marinas hechas por la parte de adelante, con monstruos marinos. Y acá aparece otra exhibición que hice pequeña para el Hotel Vidasoa, que le agradezco mucho a Marcelo González y a la Andrea Sanz por ayudarme en todo esto. Hay unos corales que son de otra amiga, la Patricia. Estas son pedazos de pintura, también recortados, uno a uno y pegados para armar estas 2 palmeras. Son una obra preciosa de la Jime. Acá otra vez está Cristóbal Gumucio adentro de un fanal. Y acá tenemos a otro personaje dentro de otro fanal. Y fíjense, así son los recortes. Bueno, ese era mi taller en ese tiempo. Y ahí están estas hojas. Trabajando en esto, lo que tenía ganas era hacer como naturaleza artificial, es decir, realmente hacer plantas de verdad, y me atreví a crear un megaproyecto para la Bienal de Venecia. No gané, ganó en ese tiempo la Voluspa Jarpa, que la felicito, y me quedé con los prototipos hechos, y fueron estos. Esto es una planta hecha con pintura, y es una suerte de declaración de principios. Una pintura no es el acto de pintar, no es la tela, no es el pigmento, no es el pincel, sino que es también el marco, el alambre, el lugar donde se cuelga, la suciedad y lo que va adquiriendo.
Esta planta es una pintura porque es la tela pintada de personas. Atrás tiene la estructura de alambre, del alambre que cuelga los cuadros, y abajo es una torre de puros marcos que van construyendo este prototipo. Acá hay un copón a la manera de Benjamín Vicuña Maquena. Esta es la casa de mi mamá, así que no se enoje. Y esta es una de las últimas obras que hice. Me encontré este retrato precioso para mi gusto. Y fíjense que es de 1827. Y fíjense acá. Esto es pintura. Pintura y no pintura. O en realidad todo es pintura. Y que se transformó en esto. Es bien impresionante, ¿no? Tiene como una poética bien fuerte. Para terminar, el equipo SCU, que vuelvo a felicitarlos a todos, y a la Marisol que está con nosotros, les armé como una puesta en escena de un gabinete con mis materiales y mis cosas, y se los quería mostrar. Ojalá tener luz, porque mi departamento tiene muy poca luz. Primer live que hago, porque hasta me peleé con un amigo porque no tenía luz. Así que les quiero mostrar. Aquí se ve bien. ¿Cómo puedo dar vuelta la cámara? Así. Miren, esto se lo armé para ustedes. Estas cosas son las que yo utilizo. Fíjense. Esto es un yeso, que es el Miguel Ángel. Es el David del Miguel Ángel. Este es un fanal que tiene enredaderas adentro y que lo estoy armando. Quiero armar algo más complejo y difícil. Acá están los marcos. Esto es una pintura. Esta enredadera es una pintura también. Acá hay otra escultura que la quiero trabajar. Y estas son las telas que yo utilizo. Estas telas las compré con mi amigo Ari, a una señora muy divertida en Perú. Y es la historia de Perú. Miren. Miren qué linda. Esto... con esta, se dan cuenta que es como un paño antiguo, así como si fuera un paño egipcio, no sé, es precioso. Y esta otra de acá. Son imágenes peruanas, ¿no? Son maravillosas. Y lo que yo me fijo es la cantidad de pintura que tiene, es decir, cuánto pigmento tiene esto, cuánta también flexibilidad y cómo puedo construir una planta a través de ella. O sea, tengo que ver la imagen para hacer las plantas, en el fondo. Acá está el retrato que les puse, y creo que para mí es importante también la idea del vidrio, porque el vidrio es una especie también de, como aparecía en los gabinetes, de que aguanta el tiempo, protege las cosas del tiempo. Acá son las cosas las que utilizo para guardar y para protegerlas del paso del tiempo. Y esto que aparece acá es una ramita que me encontré con Vicente, mi sobrino, cuando subimos un cerro, y que fíjense que parece ser casi una pintura. Si yo la doblara entera, sería una pintura, y estos serían los clavos de la pintura. No sé si se ven bien. Miren. Entonces la pintura es esto y también es esto. Es todo lo que hay acá y es también esto. Y va construyendo todo, su historia como cultural. Acá hay otra enredadera que les muestro. Ese es un bastidor, es decir, que afirma la tela. Y acá hice una especie como de selección de pinturas recortadas con formas de grillo. Esta es una planta en miniatura, que es una marina. Acá hay más grillos. Acá son mini plantas que aparecen acá, que yo las tengo que, no sé si se enfoca bien, tengo que abrir con un alfiler, una a una, para construirlas en suculenta. Acá hay unas mariposillas. Y acá tengo esto, que fíjense acá que la pintura es bien dura y está la parte de atrás. Acá están por detrás y adentro está el cuadro o la pintura.
Y acá también está al revés. Y aquí me puse esas luces, pero no ayudan en nada. O quizás sí, le dan como onda. Hay cuadros que son parte de las plantas que les mostré anteriormente. Y que también tengo ganas de seguir construyendo. Este gabinete le armé porque también creo que es importante que los artistas muestren qué hace uno, así como materialmente, ¿no? Al final, mucho bla bla, terminamos mal. Bueno, ahora vamos con las preguntas que quieren hacer para interactuar un poco. Sean amables, como dice la doctora Polo. Ya me estaban retando para que partiéramos con las preguntas. Así que vamos con todo. Exacto. Sí, es como un reciclaje de obra, no se pierde nada, pero no es reciclaje, que quede bien claro. Gracias, Julia. ¿Más preguntas o cosas que podamos hablar? Llegamos a los 50. ¿Por qué no reciclaje? Muy buena pregunta, Francisca Odar. En el fondo es reciclaje, pero como siempre yo digo, no es reciclaje porque acá lo que se quiere hacer básicamente no es ocupar algo para hacer algo menor que lo anterior, es transformar para crear otra cosa. Y el reciclaje tiene siempre esa cuestión del producto menor, del producto mayor. Cuando dice la gente, esta es una silla hecha con pedazos de no sé qué, o esto no sé cuánto, es como dice, yo creo que esto va más allá que eso. Creo que es como una transformación o una alquimia más que un reciclaje. Y créeme que los gabinetes hablaban más de alquimia que de reciclaje. Gracias, Marisol. Que soy un buen profesor. Sí, espero. ¿Qué más? Los colores que predominan en las obras, bueno, si se dan cuenta son los colores de la tela por detrás. Yo creo que es un color completamente del lino, del amarillo, del sin agua. ¿Cómo desarrollas el vínculo entre arte y naturaleza a partir de la episteme moderna que planteaste con los gabinetes? Ay, qué pregunta, Pablo. No sé, responderla da para un seminario, pero creo que acá el vínculo entre arte y naturaleza y los gabinetes es que el gabinete partió siendo de naturaleza y se convirtió en arte. Lo que yo quiero hacer son gabinetes en el fondo representando la naturaleza de manera artificial a través del arte. Eso es lo que hago, como que me acerco a la naturaleza desde el artificio del arte. Más preguntas. ¿Cómo selecciono las pinturas? Las selecciono porque son las que más me gustan. No hay criterio más allá que eso. Pero sí, por ejemplo, no, es eso en el fondo. Y algunas que son más blandas, otras más duras por el tema del aceite o porque las pinturas tienen vida también. Son hidratadas, deshidratadas. ¿En qué momento a cómo pasaste de pensar en curatoría a pensar en hacer obra? Yo creo que siempre estuvo ligado la curaduría con la obra. Si nosotros nos fijamos, por ejemplo, en Marcel Duchamp o en David Teniers o los grandes artistas han sido investigadores, curadores, artistas, dibujantes, relacionadores públicos también, guerreros. Así que yo creo que soy varias esas cosas. Así que yo creo que cuando me preguntan por qué la curaduría o el arte, yo digo, bueno, hay cosas más importantes que tengo adentro que me encantaría como contarlas. Si tiene que ver con la ecología, totalmente. Este trabajo es ecológico, pero la manera de la ecología que plantea mi querido Nicanor Parra, que para mí ha sido como un formador de mi pensamiento. Nicanor Parra en algún momento lee El apoyo mutuo de Kropotkin. En este libro se plantea de
que el problema fundamental entre nosotros, los humanos, es que nos relacionamos dominando al otro. O sea, yo te domino, tú me dominas, yo soy sumiso y va pasando a eso. En este apoyo mutuo, escrito por Kropotkin, que era un tipo de una gran clase social en Rusia y que ve la pobreza y lo terrible que pasa en el mundo, dice que en realidad podríamos cambiar esa relación de dominio y sumisión a la noción de apoyo. Que esa forma ya la estaban teniendo las plantas y los animales y que nosotros podríamos llegar a eso. Ahora, este reciclaje o cuidado de la naturaleza sí, está súper bien, pero la ecología tiene que ver con este cambio y creo que invitar a la gente a presentar lo que ellos consideran como arte es parte del apoyo mutuo y también reutilizar obra y destruirla también es parte de eso, en cierta medida. Llevamos 50, parece que ya hay que finalizar. ¿Utiliza de distintas maneras los paisajes o los retratos que encuentras? Sí, buena pregunta. Los retratos casi siempre los recorto con forma de hoja, como lo vieron, y, y los paisajes se transforman en otra cosa, y las marinas a veces en monstruos marinos. Pero es mucho más intuitivo, ahí me pongo medio artista para pensar. Que no, siento que no es una destrucción, es una reconstrucción, sí. Soy como un cirujano plástico del arte. Parece que estamos, chicos. Ya, me dice que nos despidamos. Le agradezco enormemente todo esto. Quiero decirles que fue un gusto compartir con todos ustedes. Y eso, cualquier cosa me mandan un privado. Los que quieren el libro, está también el libro. Está en Corpartes. Lo pueden adquirir allá también, quizás es más fácil. Y eso, así que cariños a todos los que están acá, a todos los que conozco, a los que no conozco, y abrazos para todos. Y al equipo CCU, lo mejor. Lo otro, quiero pasar un dato. CCU va a hacer un concurso para presentar obra virtualmente. Quiero que todos participen, es una gran oportunidad en estos tiempos. Voy a ser parte del jurado, así que vayan a moverse, a moverse. Cariños a todos. Chao, chao.